Buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase de inteligencia. En esta clase vamos a recorrer el camino del concepto de inteligencia, cómo se llegó a las pruebas de inteligencia que conocemos hoy. Vamos a pensar juntos si la inteligencia, con qué tiene que ver el término inteligencia, qué significa que una persona sea inteligente. Las primeras definiciones como para empezar a pensar eh, las primeras definiciones sobre la inteligencia las vamos a encontrar en los griegos y para ellos era casi todo lo que se encontraba en la cabeza. Fíjense cómo ya desde los griegos empezamos a pensar o ubicar de alguna manera que la inteligencia está en la cabeza. Pero ¿está solamente en la cabeza? ¿Qué quiere decir que esté en la cabeza? Bien, para ellos, la palabra inteligencia se dividía en dos vocablos. Logos, que tiene que ver con la palabra reflexionada o meditada, y que también esta palabra logos implica elegir, escoger, contar, enumerar, computar, hablar, decir. Y también está compuesta por la palabra nous, por el vocablo nous, que esta se va a relacionar con la facultad de pensar, de reflexionar, de meditar, percibir y memorizar. Logos más nous va a dar lugar a la inteligencia. Fíjense cómo empezamos a pensar que el concepto de inteligencia no es solamente, tiene que ver con lo matemático, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el poder reflexionar, no es solamente, o podríamos pensar de una manera muy simplista, que alguien inteligente es alguien que le va bien en matemáticas, por ejemplo. Si le preguntásemos, ¿qué es para vos alguien inteligente? Una persona te podría contestar así. En la lengua castellana, la palabra inteligencia va a partir del sustantivo latino intelligentiae, que se va a traducir como comprender, conocer o darse cuenta. Bien, vamos a pasar ahora, en la próxima diapositiva, a hablar de las distintas teorías, que yo se las resumí acá en en un cuadrito, distintas teorías sobre la inteligencia. Básicamente el texto las divide en dos, que son las implícitas y las explícitas. El texto se va a abocar a las explícitas. Las implícitas son las que fueron usadas para describir los atributos de las personas y están relacionadas con la actividad mental básica, lo que podríamos pensar en el sentido común. Si, si, o sea, una pregunta podría ser cuál es la diferencia entre las teorías implícitas y las explícitas, que en las explícitas son las que fueron abordadas desde una perspectiva científica y elaboradas como consecuencia de investigaciones. Acá en las teorías explícitas se hicieron investigaciones, se hicieron encuestas, se hicieron mediciones, se investigó realmente, y acá en las implícitas no. Bien, comenzamos con las teorías psicométricas, ¿sí? Que son las derivadas de las pruebas de inteligencia y el análisis factorial. Las pruebas que miden inteligencia se consideran, las pruebas psicométricas que miden inteligencia se consideran objetivas, válidas y confiables. Objetivas, ¿por qué? Porque son concretas, son estandarizadas, como por ejemplo una prueba, piensen ustedes en pruebas psicométricas que conozcan que midan la inteligencia. Vamos a ver algunas, pero piensen ustedes, ¿cuál podría ser? Bien, como primer prueba sobre la inteligencia tenemos la prueba creada por Binet Simón. Binet era una persona y Simón era otra persona, son dos. El primero que habló acerca de la inteligencia fue Binet, que después se asoció con Simón, y la base para el análisis de la inteligencia era el análisis factorial. En 1905 le piden a Binet
eh, el gobierno francés le pedía a Binet que encontrara una forma de evaluar y seleccionar estudiantes que tuvieran la habilidad, valga la redundancia, para estudiar. Junto a Simón, creó una escala en donde se midiera la atención, la memoria, la concentración, entre otras facultades. Para él era posible establecer parámetros y medir la inteligencia comparando sujetos de la misma edad y cultura. Comparaba sujetos de misma edad y cultura. Y así, a través de distintas pruebas, em, llegaba a conclusiones. Esta prueba es muy importante porque pudo establecer el concepto de edad mental, que es diferente al concepto de edad cronológica. ¿En qué consistía esta prueba? La prueba consistía en responder preguntas en orden creciente, o sea, de menor dificultad a mayor dificultad, y de acuerdo a esto se determinaba la edad mental. Cada pregunta caracterizaba una edad mental determinada y si era contestada por todos y si no se consideraba que estaba formulada para una edad mayor. O sea, si todos contestaban lo mismo, tenían todos la misma edad mental. Ahora, si no era contestada por todos, se consideraba que era para una edad mayor. A ver, 1905. Tengamos en cuenta esto. Bien, basada ahora, otro exponente de estas teorías psicométricas es Stern, que basado en el concepto de edad mental, en 1912 desarrolló la fórmula que hoy conocemos como coeficiente o cociente intelectual, que este se va a obtener al dividir la edad cronológica por la edad mental y multiplicar el resultado por 100. Bien, hay otras pruebas basadas en el análisis factorial. El objetivo del análisis factorial es reducir la cantidad de variables a la menor cantidad de factores mediante un coeficiente de correlación. Otro autor, exponente de las teorías psicométricas, es Sperman. Sperman fue el primero en aplicar el método factorial. Propuso una teoría bifactorial. Para Sperman tenemos un factor general, el factor G, y factores específicos. El factor general o G es común a todos los test y lo va a relacionar con la habilidad, la velocidad la intensidad y el coeficiente intelectual. Los factores específicos que lo pueden encontrar como factor S es exclusivo de cada prueba y son factor verbal, cualitativo, cuantitativo, espacial, memoria inmediata, velocidad. Fíjense cómo, a ver, factor G es un factor general, lo tenemos todos. Factor S son factores específicos, puntúa, mide cuestiones más específicas como la velocidad, la percepción, la capacidad para entender. Eso es diferente en cada persona. ¿Sí? Bien. Tenemos dos representantes muy destacados del análisis factorial. El análisis factorial viene de la matemática. Sí, es un concepto que se usó en matemática. Por un lado tenemos a Cattell y por otro lado tenemos a Horn. Tanto uno como el otro propusieron la idea de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. ¿Qué es esto? La inteligencia fluida va a estar relacionada con las actividades no verbales e independientes de la cultura.
Por ejemplo, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, los aprendizajes novedosos. Alcanza supuestamente, tómenlo con pinzas y no se asusten, alcanza su pico supuestamente en la adolescencia y luego decae. No es que no tenemos inteligencia fluida. A ver, estamos hablando de una teoría del 1900. Eh, Estos autores descubrieron esto. La inteligencia cristalizada va a estar asociada con el conocimiento personal, con los factores educativos y culturales, y tiene que ver con razonamientos matemáticos, verbales, inductivos y silogísticos. Fíjense cómo la cristalizada tiene que ver más con la educación, con lo que podemos adquirir de la educación y del proceso educativo, y la inteligencia fluida tiene más que ver con nuestra interacción con el ambiente, con em, las cuestiones más no verbales, lo que podemos ver, o sea, a través de la percepción. Em, Bien, hasta acá las teorías psicométricas. Vamos a las teorías biológicas. Las teorías biológicas están relacionadas a distintas especies y tienen en cuenta aspectos como el tamaño del cerebro, la herencia, la raza y los potenciales evocados. Los potenciales evocados son una serie de estudios en donde a través de eh, ondas cerebrales se supuestamente medía la inteligencia. Durante un montón de tiempo se consideró al ser humano como un ser especial, dotado de condiciones especiales. Chan, problema. Dotado de condiciones especiales y esta idea fue evolucionando hasta la teoría de Darwin, permitiendo romper con la creencia de que la inteligencia es una capacidad exclusivamente humana, ya que se han encontrado, gracias a Darwin, rasgos de inteligencia en formas humanas inferiores. Pero la contra de estas teorías es que han contribuido de alguna manera a el racismo, al semitismo, o sea, vieron que, por ejemplo, Hitler decía que la raza blanca, la raza aria, era más inteligente. Bueno, este tipo de teorías sustentaban estas ideas. Em, Podemos, además, a través de estas teorías, habían contribuido a pensar a la inteligencia en relación al tamaño del cerebro, en relación al tamaño de la raza, llamando así a justificar la idea de que la raza blanca es superior a la negra debido al tamaño del cerebro. Lo que yo les decía antes, en un momento se pensaba que los blancos eran más inteligentes que los negros debido al tamaño de su cerebro. Estas teorías sustentaban estas ideas, por ende sustentaban un montón de atrocidades que se han hecho en nombre de la ciencia, si se quiere. Teorías del desarrollo definen a la inteligencia en base al desarrollo evolutivo del sujeto en interacción con su ambiente. Fíjense cómo acá pasamos ya, dejamos de hablar de factores que tienen que ver con la memoria, con la atención, sí los tiene en cuenta, pero acá sumamos, gracias a Piaget y a Vygotsky, el ambiente. El ambiente no solamente educativo, sino la familia, la cultura, el idioma. Bien, si ustedes recuerdan a Piaget, la inteligencia para él era fundamentalmente adaptación. Para él la inteligencia tenía que ver con la adaptación. La adaptación de orden superior que para él va a tender al equilibrio total. Para Piaget, ¿se acuerdan de la asimilación y la acomodación? Que son dos conceptos fundamentales y en donde se basa toda su teoría. ¿Qué decía Piaget? Que cada vez que se incorpora un conocimiento, em, va a pasar por dos procesos, que son la asimilación y la acomodación. ¿Para qué? Para tender al equilibrio.
Bien. em, para la inteligencia, o sea, para Piaget, la inteligencia no es innata, sino que es producto de un desarrollo gradual, desde el nacimiento hasta la adultez. Fíjense cómo acá hay una cuestión más evolutiva y no es que la inteligencia se desarrolla solamente en una etapa, se desarrolla durante toda la vida. En este proceso van a intervenir tanto la interacción con el medio como la dotación genética. En lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, Piaget va a hablar de 4 estadios que en el texto tienen un cuadrito, no lo vamos a ver ahora, tienen un cuadrito en donde tienen desarrollada cada etapa y de qué edad a qué edad va, ¿sí? Los estadios serían el sensorio motor, el preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales. Cada estadio tiene diferentes logros, diferentes habilidades que se van adquiriendo de acuerdo a edades, ¿sí? Acuérdense de chusmear ese cuadrito. Bien, por otro lado, Vygotsky, para él, el desarrollo humano se explica mediante la interacción social, es decir, que va a interiorizar la cultura del lugar en el que se nace y a través de la relación que tienen los niños con los adultos, se va a dar desarrollo, se va a dar a la inteligencia, se va a desarrollar la inteligencia, perdón. A través, para Vygotsky, es fundamental la interacción social de los niños con los adultos y a través de esta interacción va a explicar el concepto de inteligencia. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Piaget y Vygotsky? Para Piaget, el desarrollo y la construcción cognitiva suceden en la interacción con los objetos y para Vygotsky el desarrollo y la construcción cognitiva va a estar influida por la interacción social. Le da como más énfasis a la interacción social y no tanto al aprendizaje concreto en sí con los objetos. Bien, hasta acá tenemos las teorías más conocidas o tradicionales, que son las psicométricas, las biológicas y las teorías del desarrollo. A partir de las inteligencias múltiples, estamos hablando de teorías modernas o contemporáneas. Presten atención. Porque estas teorías van a combinar las teorías anteriores y van a tener en cuenta la interacción entre los distintos procesos mentales, las influencias culturales y las habilidades múltiples. Acá empezamos a pensar en la inteligencia como una habilidad múltiple, ¿sí? Y si hablamos de inteligencia múltiple, ¿de quién vamos a hablar? Como siempre, de Gardner. Gardner, su principal exponente. Este autor va a plantear que las personas tienen distintas potencialidades, distintos estilos de cognición y de aprendizaje. Va a relacionar la inteligencia con la capacidad de las personas para la resolución de problemas en diferentes campos y generando productos socialmente valorados. Gardner era psicólogo, realizó investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y las lesiones cerebrales. Y a raíz de esto, postuló que las personas tienen fortalezas y tienen debilidades. Y por ende, el coeficiente intelectual es insuficiente para explicar la inteligencia. Ya acá empezamos a hablar de que no solamente para definir si una persona es inteligente o no, tenemos que ver el coeficiente intelectual, sino que también podemos observar potencialidades, fortalezas y debilidades.
en qué somos buenos, como por ejemplo, después va a postular la inteligencia espacial, la inteligencia corporal, la lingüística, la inteligencia musical, me estoy adelantando, pero eh, no solamente una persona, ya dejamos de pensar que solamente una persona inteligente es aquel que puntúa un CI alto. Podemos no puntear, no puntar eh, un CI alto y ser igualmente inteligentes. Bien, va a relacionar a la inteligencia con la capacidad de las personas para ¿qué? Para resolver problemas en distintos campos y generar productos socialmente valorados. Poder resolver problemas, poder hacer uso de la creatividad. Cuando habla de productos socialmente valorados, hablamos de valores, hablamos de em, reglas, cuestiones que tienen que ver más con una buena socialización, una buena interacción con el medio que me rodea. Bien, él ya va a hablar no solamente de un tipo de inteligencia, sino de 7 tipos de inteligencia. La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la corporal, la cinética, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Y luego agregar 2 más, la naturalista y la existencial o espiritual. Si ustedes se fijan en el texto, y si no, les puedo poner un videito, que las desarrolla un poquitito cada una, como para que tengan una idea que estamos hablando. Bien, teoría bioecológica. Acá tenemos un punto en común con Gardner. Eh, Su principal exponente es Stephen Ceci. Plantea que las personas nacen con habilidades innatas y que algunas se desarrollan más que otras. Va a tener en cuenta la interacción con el medio ambiente e incorporar la motivación como elemento esencial para poder capitalizar esas habilidades innatas. Miren qué interesante lo que plantea Ceci, la motivación como parte de un proceso intelectual, se podría decir. Ahora, digo, esto me lleva a pensar que capaz que a ustedes les pasa, ¿o no? Cuán importante es la motivación que uno tiene para desarrollarse, para superarse. La motivación de ustedes puede ser psicólogos. Bueno, esa motivación es lo que quizás los lleva a ustedes a estar escuchando a mí hace no sé cuánto tiempo y aprendiendo sobre inteligencia. Para pensar, ¿no? Teoría bioecológica. Esta surgió en los años 90 y los puntos en común con Garner son en que las personas nacen con habilidades innatas, em, piensen o hagan una relación con las habilidades, el innatismo de Chomsky, a ver si le sale algo por ahí. Em, y para este teórico no existen personas inteligentes, escuchen esto, sino personas que actúan de manera inteligente en función del contexto y del momento. O sea que nosotros no somos inteligentes, tenemos conductas inteligentes. ¿En función de qué? En función de nuestro contexto, de nuestro ambiente y del momento que tengamos que, del momento en que estemos pasando, por ejemplo. Se me ocurre pensar estamos caminando por la calle y vemos que un auto se nos viene encima. No todos actuaríamos de la misma manera. Algunos quizás se quedarían petrificados o otros tenderían a correrse o hay infinidad de actitudes que uno puede tomar o cuando les dan una mala noticia. Me llama mucho la atención esta teoría
que no es muy conocida, em, y que nos da la capacidad de pensar que no hay personas que son inteligentes, o sea, no divide la cosa entre sos o no sos inteligente, sino que cómo te desarrollas, da pie al desarrollo. Bien, teoría triárquica. Considera que existen tres tipos de inteligencia: la componencial, la experiencial y la contextual. El principal exponente va a ser Sternberg. Esta teoría se creó en 1980. La inteligencia componencial va a ser la capacidad analítica, es decir, el procesamiento de la información, la resolución de problemas, la adquisición de conocimientos nuevos y la capacidad para realizar tareas de manera eficaz. Fíjense cómo acá ya hablamos de resolución de problemas, de, para, de la capacidad de realizar tareas. No hablamos de CI solamente, de medir el CI, sino que va un poquitito más allá. Bien, vamos con la inteligencia componencial, es la que acabamos de describir recién. La inteligencia experiencial está asociada a la creatividad y a la capitalización de experiencias propias para aplicar en la solución de problemas novedosos y en la solución de problemas ya conocidos. Y la inteligencia contextual va a ser lo que llamamos la inteligencia práctica, aquello que nos va a permitir adaptarnos, seleccionar eh, lo más correcto en la situación y adaptarnos al ambiente. Estos tres tipos de inteligencia eh, son de los que va a hablar Stenberg. Bien, como último exponente tenemos a Goleman con la inteligencia emocional, que para él es la habilidad para percibir y generar emociones y fundamentalmente poder regular las emociones, tanto las propias como las ajenas. Goleman tuvo su auge en los años 90, eh, pero también otros autores hablaron de inteligencia emocional, que fueron Salovey y Mayer. Tienen escrito como ahí en el texto. Eh, para Goleman, las personas con inteligencia emocional alta suelen ser socialmente más efectivas y obtienen éxito en la vida cotidiana. O sea que para tener éxito, según Goleman, tenés que ser un buen gestionador de la inteligencia emocional. Bien, para él estas personas que tienen una buena gestión de inteligencia emocional son exitosos en la vida cotidiana, en la escuela y en el trabajo. O sea, ya saben qué hacer para que les vaya bien en la facultad, sean inteligentes emocionales, digo, ¿no? Según Goleman. La inteligencia emocional se va a relacionar con el autocontrol, el entusiasmo, la persistencia y la capacidad de automotivarse. Para este autor, el coeficiente intelectual solo influye en un 20% en el éxito y el resto va a depender de la inteligencia emocional. O sea que para Goleman, si nosotros somos capaces de autocontrolarnos, de ser entusiastas, de persistir y de automotivarnos, somos inteligentes, más allá del coeficiente intelectual que tengamos. Propone que va a ser necesario conocer y manejar las emociones, ser capaz de automotivarse, dirigiendo esas emociones hacia el logro de objetivos y tolerar la frustración. Interesante para pensar, para debatir. Bien, terminamos con las teorías de la inteligencia. Ahora, según todo lo que vimos recién, yo me hice esta pregunta. ¿La inteligencia está en el cerebro?
El texto nos va a decir que no existe en el cerebro un área específica para la inteligencia. Las capacidades intelectuales se van a encontrar extendidas a lo largo de todo este órgano y por fuera también. Si pensamos en Vygotsky, si pensamos en Goleman, por fuera también, ¿no? Lo que se encuentra, lo que vamos a encontrar en el cerebro, si le abrimos la cabeza a una persona y decimos, bueno, a ver, ¿en qué parte de este cerebro está la inteligencia? No vamos a encontrar una parte específica que nos diga, bueno, acá está la inteligencia. Lo que vamos a encontrar es una gran red neuronal que en interacción con el ambiente va a dar lugar a determinadas acciones en relación a la inteligencia, ¿sí? En interacción con el ambiente va a dar lugar a determinadas conductas, acciones en relación a la inteligencia. Las neuronas están conectadas entre sí mediante neurotransmisores. ¿Se acuerdan de los neurotransmisores? Eh, cómo se originaban, dónde estaban. Recuerden el término de neurotransmisor, el término de sinapsis. Y van a estar compuestas estas neuronas por materia gris y materia blanca. La materia gris va a ser la responsable del procesamiento de la información, ¿sí? O sea, que si no tenemos materia gris, no podemos procesar los estímulos que nos vienen del ambiente. Mientras que la materia blanca va a conectar las diferentes áreas de la materia gris, ¿sí? La materia blanca es lo que nos ayuda a hacer las conexiones. El autor Elías va a señalar que es posible mejorar la eficiencia cerebral con la educación formal, la estimulación cerebral, que hoy en día está muy en auge, el estimular nuestro cerebro eh, para poder tener más plasticidad, una mayor plasticidad neuronal. Recuerden el concepto de plasticidad neuronal que también estaría relacionado acá. Eh, la estimulación cerebral y la física, porque el ejercicio físico, el aeróbico, nos ayuda a desarrollar mayores interacciones neuronales, por ende van a generar distintos tipos de neurotransmisores que tienen que ver, recuerden, muchas veces con el humor, con la motivación y los alimentos ricos en antioxidantes. Por eso, muchos, si ustedes, por ejemplo, leen eh, el fosfobita, el fosfobita es una pastilla, es un multivitamínico. Pero si ustedes leen en los componentes, van a ver que tiene pescado. ¿Por qué? Porque el pescado es rico en antioxidante. ¿Antioxidante de qué? De las neuronas. Ténganlo en cuenta, hay que comer pescado. Se ha comprobado que 3 horas de ejercicio aeróbico por semana aumentan el volumen de la materia gris y la blanca y fortalecen el hipocampo donde se forman los recuerdos. Ya saben qué tienen que hacer cuando em, quieren tener muchos recuerdos. Hagan ejercicio. Asimismo, el tamaño del cerebro tiene una relación con la inteligencia debido a que a mayor posibilidad de conexión, a mayor tamaño, mayor posibilidad de conexiones neuronales. Van a tener ahí en el texto un pequeño dato curioso acerca de Einstein y el cerebro, eh, que dice por ahí que el cerebro de Einstein era más liviano que los otros cerebros. Dicen, no sé, es un dato que aparece ahí en el texto. Léanlo, que está interesante. Eh, la estimulación sensorial y el intercambio con el ambiente en el que nos desarrollamos va a generar una mayor red neuronal. Las regiones del cerebro que reciben mayor estimulación van a ser más grandes, van a tender a eh, aumentar su tamaño. Bien,
Si yo les tuviese que dar una definición de inteligencia, que aparte está en el texto, esta definición de inteligencia es la más completa. Dice que es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales. Fíjense que habilidades cognitivas, pero también conductuales, ¿sí? No solamente es poder pensar, poder razonar, em, sino también es poder actuar. No nos quedamos solamente en el cerebro, nos quedamos también en la conducta. ¿Qué va a permitir la adaptación eficiente al ambiente físico y al social? Va a incluir la capacidad de resolver problemas, la capacidad de planear, de pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Fíjense cómo acá hablamos de vuelta de la capacidad de resolver problemas, de planificación, de pensar en términos abstractos, ¿sí? Esto, pensar en términos abstractos, si lo relacionamos con Piaget, tiene que ver con el estadio de operaciones más formales, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas. ¿Se acuerdan cuando a diapositivas antes hablábamos del factor G, de factores específicos? No es solamente factores específicos, sino también hay factores generales, ¿sí? Que tienen que ver con la motivación, con la socialización, sino que se trata de una habilidad cognitiva general de la cual forman parte las capacidades específicas. Fíjense que acá engloba no solamente los aspectos específicos, sino también los generales, los que implican la socialización con el ambiente, los que implican la interacción con otras personas. Bien, entonces ahí tienen una definición de inteligencia. A ver, ¿la inteligencia se hereda o no se hereda? Si mis padres supuestamente están catalogados como inteligentes, ¿quiere decir que yo voy a ser inteligente? ¿Que mi hijo va a ser inteligente? Los niños, dice el texto, no van a heredar un coeficiente intelectual. Heredan una colección de genes llamados genotipo, que son la composición genética del individuo, que se va a relacionar con la inteligencia. O sea, hay componentes genéticos, pero no hay un solo gen, hay una colección de genes. La expresión de esa colección de genes se va a llamar fenotipo, que es el fenotipo es lo que vemos, el desempeño observable del individuo, que es lo que se ve, cómo el individuo resuelve problemas, planifica, desarrolla, se relaciona. Eso es lo que vamos a ver. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y las experiencias ambientales. El genotipo va a influir de manera significativa en el funcionamiento y en el desarrollo cognitivo, y el mismo genotipo se puede manifestar de diferentes formas en diferentes edades. O sea, no heredamos un CI, un coeficiente intelectual, heredamos una colección de genes, ¿sí? Que en interacción con el ambiente va a dar lugar al fenotipo, o sea, la capacidad de expresar esos genes. Bien, ¿cómo medimos la inteligencia? ¿Sí? Pues la inteligencia se puede llegar a medir de alguna manera. Entonces, les presento al señor John Raven. John Raven, en 1938, diseñó el test de matrices progresivas basándose en la teoría bifactorial
de Sperman. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Bien, para ver la teoría bifactorial, lo vamos a ver en un próximo, en otro video, así no se nos hace tan largo. Nos vemos en el próximo video.